repitiendo. Bueno, se repiten durante varias semanas hasta conseguir la ablación total de la mucosa. Y en esta diapositiva lo que ven, similar a lo que veíamos con la ablación, cuál es la profundidad de la crioablación. En función del tiempo que estemos administrando, vamos a llegar a la lámina propia y la parte más superficial de la submucosa, pero si administramos más tiempo, conseguimos un daño de la submucosa, a veces intencionadamente. En cualquier caso, el control de la profundidad estará en función del tiempo de congelación y de estos ciclos que decíamos de descongelación y congelación que van a dar como resultado una muerte, la muerte celular. Una hora después de la crioterapia, lo que llama la atención es que el epitelio parece intacto, pero sí que se está produciendo una inflamación y hemorragia en la submucosa. Esta técnica lo que permite es tratar superficies irregulares y extensas. Es posible tratar la submucosa, como decíamos antes, por tanto podría tener alguna indicación en el cáncer de esófago o algo más profundo. Los efectos secundarios son pocos, como vamos a ver ahora, y decíamos antes, esa administración de esa cantidad de gas que hay que drenar rápidamente. Y los efectos secundarios, aquí los tenemos. Jolín. Dolor precordial, disfagia, adenofagia, ninguno de ellos es severo de forma significativa. La aparición de estenosis es rara y es mucho menos frecuente en la aparición de náuseas, molestias abdominales por la distensión, por el gas, dolor de cabeza, fiebre o incluso hipo o tos, probablemente por la distensión. Estos son estudios que se han publicado ya en el año 2005 con la crioterapia, y lo que simplemente quería destacar es que después de la crioterapia ninguno de los pacientes tienen displasia, y al igual que no se ha detectado enfermos que tuvieran de forma la metaplasia intestinal en las células enterradas. En el 2007 en la DDW se presentaron estos resultados que también son esperanzadores en cuanto a la tasa de respuesta, pero la histología post-tratamiento, como ven aquí, en alguno de ellos persiste la malignidad. Para terminar, muchas de las técnicas que se han utilizado para la evaluación del tratamiento del esófago de Barrett han pasado a la historia. Ahí hemos dejado la coagulación multipolar. Quizás la coagulación con argón plasma también ha pasado ya a la historia, y hoy en día lo que están en juego son la resección mucosa endoscópica, la radiofrecuencia y la crioterapia. Lo que tenemos que pedir entonces en cualquiera de las técnicas es que sea segura, con una aplicación sencilla y uniforme, que en pocas sesiones consigamos los resultados que buscamos y la posibilidad de eliminar el epitelio columnar en su totalidad. Es fundamental una selección rigurosa de los pacientes. En aquellos pacientes con esófago de Barrett sin displasia, como decíamos antes, hay dos escuelas. Aquellos que dicen, bueno, el riesgo de desarrollar un cáncer es muy bajo, por tanto hay que sopesar mucho las complicaciones, pero por otro lado hay los que piensan que si eliminamos el esófago de Barrett hemos reducido por completo el riesgo de cáncer. Y la última reflexión, si me deja, es que todas estas apuestas y esperanzas que hemos depositado en estas técnicas están perdidas si no existe por ambas partes, médicos y pacientes y cirujanos, un cumplimiento de los protocolos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que un tema interesante para el cirujano, porque aquí es donde entra muchos puntos de discusión sobre en qué momento nosotros debemos actuar, si antes de hacer ese tratamiento no invasivo y ser mínimamente invasivo y evitar eso que es menos invasivo y conlleva al final más invasividad porque es más seguimiento, más estar pendiente del paciente. Entonces se mezcla ahí mucha discusión. Mi pregunta es, un paciente que me llega a mí con una gastroscopia con esófago de Barrett, ¿yo tengo que hacer algo más? ¿O el endoscopista debe hacer algo más? ¿O simplemente está diagnosticado un Barrett y se acabó ahí la historia, que es como el ciclo suele pararse ahí? En la mayoría de los casos se diagnostica un esófago de Barrett y el paciente sigue con su tratamiento y punto. ¿Debemos entrar en técnicas para identificar esa zona potencialmente parcheada donde puede haber lesiones con displasia y demás? ¿Hoy en día debemos hacer algo más o seguimos como estamos, que se diagnostica de Barrett y en la mayoría de los casos en la clínica diaria se para? Yo diría que hay muchas cosas por hacer, y tanto cuanto queramos. En primer lugar, leer bien el informe anatomopatológico. Pero es que se complican las cosas cuando las últimas guías británicas lo que excluyen es la necesidad de una metaplasia intestinal para hacer el diagnóstico del esófago de Barrett, con lo cual ya se complica bastante más el asunto.
En segundo lugar, si tenemos ya diagnosticado confirmación histológica de una metaplasia intestinal, por definición es una entidad en mosaico parcheada. Yo diría que depende de los factores de riesgo del enfermo, que es por donde van ahora la tendencia. Edad, factores asociados, hablando incluso del Helicobacter pylori, etc. Pero algo claramente que hay que hacer es el tratamiento antisecretor. Y ahí la cirugía es clave. Yo diría que un enfermo con un esófago de Barrett y por supuesto si es sintomático, no es suficiente el IVP, no es suficiente. En algún momento nos tenemos que plantear la terapia, vamos, la funduplicatura en concreto. Y además es que hay estudios donde no es una complicación, no es una contraindicación el que un enfermo esté operado con una funduplicatura para que nosotros sigamos haciendo nuestras técnicas endoscópicas. Claro. Y después, yo te preguntaría, ¿falta en tu charla que cada vez que dice tratamiento endoscópico y valorar cirugía, añadirías esa coletilla en todo lo que has hablado? Crioterapia y valorar cirugía, ablación y valorar cirugía. Pues depende de en qué casos. Bueno, sabes mejor que yo la morbimortalidad que tiene la cirugía. Entonces yo creo que en función de lo que estemos manejando tendremos que seguir con la cirugía o no. O sea, luego la funduplicatura seguro. Pero, eso, no, yo me refiero a funduplicatura. Sí, yo creo que a enfermos jóvenes no les vamos a tener... Me refiero, es una decisión que el propio enfermo te plantea. Oiga, yo estoy aquí ya con los IVP, tengo pólipos ya gástricos, ¿qué hacemos con esto? Aunque, bueno, no parece que dé muchos más problemas, pero que el propio enfermo te plantea una solución más definitiva. Y después, otra pregunta. Cuando te llega una esofagitis grado 3, grado 4, ¿debemos a lo mejor ser menos a lo mejor consentimos mucho la opinión del paciente y debemos forzarlos un poco más a que se valore la posibilidad de una cirugía en un paciente joven? Porque, o sea, a mí cuando me llega un paciente grado 3, grado 4, una esofagitis grado 3, normalmente le dices que es una opción en la cirugía, el digestivo le ha hablado de la opción de la cirugía, pero forzamos poco. Si tenemos un grupo de trabajo con una buena experiencia en funduplicatura, con unos buenos resultados, debemos forzar un poquito más al paciente a hacer una tendencia como prevención a lo mejor de la evolución al esófago de Barrett. El paciente que yo operé el lunes, yo lo llevo siguiendo desde el 2005 esofagitis grado A o esofagitis 1 y lo operé y 2 años después tiene un Barrett. Yeah. Entonces debemos forzar, 42 años tiene. Debemos forzar un poquito más en esos pacientes. Es que estamos ya, o sea, una cosa son las esofagitis y esto es pero por eso, como prevención me refiero. Yo creo que la esofagitis como tal, ahí habría que ser más cautos para plantearse la cirugía. Básicamente, hoy en día los IVPs se manejan mal. Se toman más a demanda. Hoy tengo ardores, me lo tomo. Como hoy me he ido de copas, me lo tomo, pero ya me olvido del IVP. Cuando sabemos que la mayor eficacia es a los 3 días de tratamiento continuado, eso hay que mantenerlo durante unos meses. Esa esofagitis ha de curar un ambiente no ácido. Yo creo que hay que afinar. Tenemos el control pH-métrico con doble gastroesofágico. O sea que yo creo que ahí hay que afinar un poquito más antes de mandar al enfermo a la cirugía. Es que el 20% de la población tiene reflujo y si en todos estos nos vamos a encontrar esofagitis, muchos de ellos. ¿Preguntas? Sí. Mira, Servando, te felicito, como siempre, ¿no? Es un tema que te entusiasma. Mira, yo te voy a hacer 3 preguntas y te voy a pedir un consejo. La primera pregunta es, nosotros tenemos una experiencia pobre porque tenemos 12 casos y no se ha operado nunca ninguno de los 12, no se han operado todavía. Entonces, la pregunta es, ¿habéis operado alguno de los vuestros o no? Para saber a ver la anatomía cómo está, ¿no? De la pieza quirúrgica, qué tal está fuera del esófago. ¿Que si hayan tratado con halo o no? No, de los que habéis tratado con halo,